El día de hoy vamos a ver lo que es propiedades índice. Generalmente en lo que es propiedades índice, por lo general casi siempre hay una de estas incógnitas, o bien estos pueden venir como datos adicionales, ¿no? Tienen que familiarizarse con la nomenclatura. Por ejemplo, este es peso unitario húmedo, este es el de los sólidos con S, este es el gamma, ¿no? Lo que sería gamma D, y todo lo demás tiene que familiarizarse ya con todo. Tiene que familiarizarse con lo que sería esta nomenclatura. Peso unitario saturado, el saturado igual. Por lo general las unidades en las que vienen estos pesos siempre es en kilonewton metro cúbico, ¿no? O bien podría darles en unidades de densidad, ¿no? Puede ser en unidades de densidad en gramos sobre centímetro cúbico, ¿ok? Pero la mayoría de los ejercicios siempre está en kilonewton metro cúbico, ¿ok? El peso unitario del agua es un dato que por lo general casi siempre varía. No sé con cuánto estarán trabajando ahora, pero si me lo confirman, debe estar entre 9.81 o 9.8, ¿no? Sabe utilizar 10, pero esto es más que todo es para veranos, inviernos, ¿no? Pero no creo que esté usando, debe estar entre uno de estos dos. Ok, entonces el ingeniero les ha debido decir, entonces con uno de los dos van a trabajar, ¿no? Siempre tienen que trabajar con el que les diga. 9.81, listo. Bien, entonces vamos a trabajar con lo que es 9.81, el peso unitario del agua. Entonces descartamos estos dos. Listo, ese va a ser el peso unitario del agua para todo el semestre. Y si queremos hablar en unidades de densidad, el agua va a ser en unidades de densidad 1 gramo, ¿no? 1 gramo sobre centímetro cúbico. Ok, entonces pueden utilizar cualquiera, esto está en kilonewton metro cúbico, ¿no? Por lo general vamos a utilizar el 9.81 para evitar errores, ¿no? De cálculo y todo lo demás. Bien, entonces esta es la nomenclatura, entonces lo van a ver con calma, lo van a leer, ya deben estar familiarizados incluso. Hay ecuaciones para cada uno de estos ejercicios. El formulario yo creo que se los va a proporcionar igual los que se inscriban al curso y todo lo demás. Y vamos a empezar ya directamente resolviendo ejercicios, ¿ok? Entonces acá vamos a ver un ejercicio del semestre 2 2019. Vamos a hacerlo rápidamente, paso a paso y detalladamente, ¿no? Resolviéndolo. Simplemente aquí tengo los datos. Como recomendación siempre, lean bien el enunciado. Posteriormente siempre saquen todos los datos que nos da el ejercicio, ¿no? Eso siempre tienen que hacer en lo que es propiedades índice. No, no es tan difícil, no es complicado, simplemente es cuestión de sacar datos y resolver lo que nos pida, ¿no? Acá vamos a dar una lectura rápidamente. Se nos dice, se desea realizar un ensayo de resistencia en una muestra que contenga o que tenga, ¿no? 80% de grado de saturación. Este 80% de grado de saturación es el primer dato que saca, ¿no? Que he sacado, que es S igual a 80. Grado de saturación está denotado por S, ¿ok? Con un peso unitario seco de 18.30 kilonewton metro cúbico. Entonces nos dice el otro valor, peso unitario seco. Entonces el peso unitario seco es gamma con subíndice D. Entonces 18.30 kilonewton metro cúbico. Nos dice el ensayo se realizará en un recipiente de 100 centímetros cúbicos. Dice que va a ser un recipiente, puede ser cilíndrico, el cual nos dice que tiene un volumen de 100 centímetros cúbicos, ¿ok? Entonces tenemos dato de un volumen, acá está, 100 centímetros cúbicos. Posteriormente nos dice se dispone de una muestra. Siempre en los ensayos que se haga, bueno, en cada ensayo que se realice siempre vamos a disponer quizás de una muestra, ¿no? Porque siempre se hace de una muestra de suelo cualquier ensayo, ¿no? Siempre se saca una muestra representativa del suelo. En este caso dice que la muestra que han extraído del suelo es de 4.560 gramos, es decir, casi 4 kilos y medio, ¿no? Y un poquito más.
el cual dice que tiene un contenido de humedad de 7%, ¿no? Entonces esta masa de la muestra vamos a colocarlo acá, 4560 gramos. Por lo general vamos a trabajar en unidades de gramos, centímetro cúbico, kilonewton, metro cúbico, ¿ok? Kilogramos por lo general casi no se usa mucho. Por facilidad si utilizamos unidades que conocemos o bien kilonewton metro cúbico, pero por lo general yo trabajo con lo que es gramos y luego posteriormente solo para el resultado final llevo a las unidades de kilonewton metro cúbico, ¿ok? Que es lo más sencillo para hacer. Entonces nos dice contenido de humedad es porcentaje W minúscula es 7% y la gravedad específica de los sólidos GS que es 2.65, ¿ok? Bien, tienen todos los datos y lo siguiente que nos dice es se pide determinar la cantidad de muestra a utilizar y la cantidad de masa de agua a añadir o quitar. Ok, entonces tenemos toda esta muestra que serían los 4560 gramos y nos dice cuánto voy a utilizar o cuánto va a entrar, ¿no? al volumen de 100 centímetros cúbicos. Ok, entonces tenemos que calcular cuánto es ese pedacito, este pedacito de acá que vamos a utilizar. No vamos a utilizar los 4,5 kilos, sino vamos a usar una muestra representativa. Ok, y nos pide determinar cuánto es ese valor. Ok, bien, entonces solución, vamos a empezar con lo que sería la solución. Ya tenemos todos los datos, entonces podemos colocar inciso A lo que sería masa a utilizar, ¿no ven? Entonces tendríamos masa a utilizar es nuestra incógnita. Listo. Bien, entonces, ¿a qué es igual la masa a utilizar? La masa a utilizar en sí es igual a la masa de los sólidos o la masa seca del suelo más lo que sería la masa del agua, que sería MW, ¿ok? Todo lo que escribamos con mayúscula va a ser masa, ¿no? Estamos representando estos M's como masa y sus subíndices. Este sería masa seca o masa de los sólidos y esta parte sería la masa del agua, MW, ¿ok? Bien, entonces tenemos la ecuación ya. Entonces tenemos que calcular estos dos valores para poder determinar el resultado, ¿no? La masa a utilizar. Entonces tenemos ecuaciones en lo que sería propiedades índice, ¿no? Entonces la primera ecuación que vamos a ver es de peso unitario seco. Y cuando hablamos de peso unitario seco estamos hablando de las unidades de kilonewton sobre metro cúbico, ¿no ve? Entonces tenemos que, ya han debido ver con el ingeniero igual, que el peso unitario seco, vamos a ver acá, peso unitario seco es igual a lo que sería el peso de los sólidos, WS, sobre un volumen, ¿no? Esta es la ecuación general en sí, por así decirlo. Pero nosotros otra ecuación, ¿no? No tenemos este valor. Entonces lo que está en peso sería kilonewton y acá metro cúbico, ¿no? Por lo general W, en el libro incluso que les ha debido dar del ingeniero Salinas, habla de las unidades de kilonewton, ¿no? En unidades de peso, ¿ok? Ese significa W. Pero nosotros vamos a utilizar otra ecuación más fácil en función de lo que sería gramos, ¿ok? Vamos a utilizar una ecuación mucho más fácil en donde vamos a escribir la siguiente, ¿ok? Vamos a escribir lo que sería, vamos a decir que el peso unitario seco va a ser igual a la densidad seca por la gravedad,
ok, pero tenemos que colocar la densidad seca también, ok. Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Densidad seca por lo que sería la gravedad, que lo vamos a denotar con solamente G, ok. Entonces esta es la otra ecuación, ¿no? Entonces la densidad necesito y tengo la gravedad está denotada igual, el valor de G, que es la gravedad. Vamos a utilizar, como siempre el ingeniero también utiliza, el valor de 9.81, ok. Simplemente eso, ok. Bien, entonces nosotros sabemos que la densidad, simplemente la densidad es masa sobre también un volumen, ¿no? Pero esta masa está en gramos y el volumen está en centímetros cúbicos, ok. Entonces masa en gramos ya tengo, ¿no? Puedo buscar cualquier valor en gramos. El volumen en centímetros cúbicos, si se dan cuenta, nos han dado un volumen, ¿no? Y está en centímetros cúbicos. Entonces vamos a utilizar eso. En este caso, si estamos hablando de la densidad seca, esta va a ser también la masa seca o de los sólidos sobre el volumen, ¿no? Entonces puedo reemplazar este valor de acá, ok. Y vamos a hacer eso. Entonces insertamos otra ecuación. Podemos copiar esta si no. Y acá voy a colocar lo que sería la masa seca o la masa de los sólidos, ms sobre d, ok. Listo. Entonces ya tengo, ¿no? Esta sería la ecuación general. Entonces, si se dan cuenta, esto tengo de dato, esto sé que es 9.81 y nos han dado un volumen de 100 centímetros cúbicos, ok. Entonces mi única incógnita es esta de acá. Entonces puedo despejar este valor, ¿no ven? Propiedades de índice es el capítulo más tedioso quizás porque trata más de ecuaciones, ¿no? Y es lo que más quizás algunos fallamos, ok. Entonces vamos a colocar acá, vamos a insertar también a otra ecuación en donde tengamos despejado ms, ¿no? ms va a ser igual a lo que sería el peso unitario seco. Entonces acá colocamos el peso unitario seco dividido entre la gravedad multiplicado por el volumen, ok. Listo, ya tenemos eso y listo, simplemente eso. Y hemos llegado a la ecuación que necesitábamos, ok. Entonces vamos a colocar unas flechitas acá. Y listo, ¿no? Ya está. Esa es nuestra ecuación. Entonces simplemente ahora reemplazamos valores, lo cual vamos a hacer acá. Listo. Bien, entonces peso unitario seco, ¿cuánto tenemos? Por ejemplo, el peso unitario seco en este caso está en unidades de kilonewton metro cúbico, ¿ok? Entonces acá está en kilonewton metro cúbico, 18.30. Listo. La gravedad habíamos dicho que es 9.81. Y el volumen obviamente tiene que estar en lo que sería centímetros cúbicos, ¿ok? Y acá está el volumen, 100 centímetros cúbicos. Y listo. Solo queda calcular esto y ya está. Entonces yo voy acá a la calculadora, 18.30
dividido entre 9.81 y todo esto por 100. Y esto ya nos va a botar en unidades de gramos, ok. Entonces tengo 186.54 gramos, ok. Y ya tendría el valor de ms. Lo que nos faltaría calcular ahora es mw, ok, que sería la masa del agua. Entonces ya tengo este valor calculado. Posteriormente nos faltaría calcular la masa del agua, y para la masa del agua vamos a utilizar la ecuación de contenido de humedad, que es esta, ok. En sí vamos a escribirla, sería porcentaje W y listo, que esto sería igual a lo que sería la masa del agua entre la masa seca o la masa de los sólidos por 100, ¿no? Y esto 100%. Bien, esta es la ecuación de contenido de humedad, ok. Y nosotros necesitamos este valor de acá, mw. Si se dan cuenta, este valor nos da de dato que era 7%, esto acabamos de calcular y simplemente nuestra única incógnita es esta, ok. Si se dan cuenta acá nos da contenido de humedad 7%, ¿no? Entonces listo, ya tengo eso, puedo despejar fácilmente. Entonces yo digo lo siguiente, voy a decir que la masa del agua es igual a esto, ¿no? Que sería el contenido de humedad multiplicado por la masa seca que hemos calculado dividido entre 100. Y listo, nada más. Lo que nos queda ahora es reemplazar, ok. Entonces reemplazando tendríamos contenido de humedad en porcentaje, nos decía que era 7. La masa en unidades de gramos tengo 186.54. En este caso estoy trabajando con dos decimales, ¿no? Entonces si el ingeniero les dice que trabajen con 3 o solamente 2, pues trabajan con esas unidades, ok, con esa cantidad de decimales que les pida. Bien, en este caso 7 por 186.54 dividido entre 100, ¿esto cuánto nos dará? Entonces acá yo tengo 7 por 186.54 dividido entre 100. Esto nos da un valor de 13.06 redondeando a dos decimales. 6, esto igual en unidades de gramos, ¿ok? Listo, ya tengo ms y ya tengo mw, que sería la masa del agua. Entonces simplemente nos queda reemplazar en esta ecuación, ¿no ve? Entonces tengo la masa a utilizar, que va a ser igual a ms más mw, ¿no? Entonces tengo ms, que sería 186.54 más 13.06, ¿no? Y esto nos da el valor de la masa a utilizar, ¿ok? Entonces tengo 186.54 más 13.06. Lo cual nos da un valor de 199.6 gramos. Esto nos quiere decir que de los 4.560 gramos que se dispone de muestra, para el ensayo simplemente vamos a utilizar una cantidad de 199.6 gramos, ¿ok? Nada más. Listo, entonces ya tendríamos eso como nuestro inciso A, ¿ok? Como inciso B podemos colocar, nos pide acá todavía
la cantidad de masa de agua a añadir o quitar, ¿ok? Entonces nos dice que el ensayo tiene que tener un 80% de grado de saturación. Entonces, para que llegue a ese 80% de grado de saturación, tengo que o añadir agua o quitar agua, ¿ok? A la muestra, para que tenga este valor. Entonces, yo no sé si tengo que quitar o tengo que añadir. Entonces, por eso nos dice calcular, ¿no? O determinar la cantidad de masa de agua a añadir o quitar para que tenga 80% de grado de saturación. Entonces, eso simplemente se lo denota como una diferencia de masa, en este caso de agua, ¿ok? Lo vamos a dejar así y listo. Ok, entonces, ¿cómo calculo esto? Necesito calcular primeramente el contenido de humedad final cuando la muestra ya tiene 80% de grado de saturación, ¿ok? Y para eso vamos a utilizar una ecuación que tenga todos los datos que tenemos. Por ejemplo, en este caso podemos utilizar una ecuación que tenga este valor, que tenga este valor también para introducir. También podemos introducir contenido de humedad, pero en este caso no necesitamos saber este, sino necesitamos saber el contenido de humedad final, ¿no? Entonces también tenemos que utilizar una ecuación que contenga el valor de GS también, ¿ok? Entonces tenemos tres valores y también tiene que ser esta nuestra incógnita, ¿no? Necesitamos este valor. Ahora, solo eso vamos a, solo sabiendo esta diferencia de entre contenido de humedad final y el inicial, vamos a saber si hay que quitar o hay que añadir agua, ¿ok? Dependiendo cuánto nos salga el contenido de humedad final en porcentaje. En este caso el inicial es 7, el final cuánto será, ¿no? Cuando tenga 80%. No sabemos, entonces hay que calcular este valor. Bien, para eso entonces vamos a utilizar una ecuación que contenga, la cual directamente vamos a escribirla acá. Igualmente en su formulario tal vez haya o tal vez no. De todos modos, son ecuaciones ya deducidas, demostradas. Por eso simplemente yo ya las escribo nomás ya, ¿no? Y después hago variaciones nada más. ¿Ok? Entonces hay una ecuación que tiene el peso unitario seco, en donde puedo utilizar la gravedad específica de los sólidos y también puedo utilizar lo que es el peso unitario del agua. Ok, entonces acá voy a utilizar el peso unitario del agua más. Nos vamos a ayudar. Y acá es 1 más el índice de vacíos. Ok, vamos a utilizar esta ecuación para iniciar. Todo va a partir de esto. Y hay otra ecuación también que nos muestra lo siguiente. O nos dice que la gravedad específica de los sólidos, el valor de GS, multiplicado por el contenido de humedad, es igual al grado de saturación S por el índice de vacíos E. ¿Ok? Del cual, si se dan cuenta, tenemos este valor y esta va a ser nuestra incógnita. ¿Ok? Y vamos a despejar este valor para reemplazarlo acá. ¿Ok? Son formas o sea, hay que darse modos en sí en estos problemas de propiedades de índice, porque hay que jugar con las ecuaciones, ¿ok? Entonces, la ecuación que yo voy a utilizar en sí va a ser esta, ¿no? E, despejo el valor del índice de vacíos, va a ser igual a GS, acá arriba, que es la gravedad específica de los sólidos, por el contenido de humedad dividido entre el valor de S. ¿Ok? Entonces,
tengo esta ecuación y acá es donde voy a reemplazar yo el valor de E. ¿Ok? Entonces E vale todo esto. Listo. ¿Ok? Bien, entonces ya tengo esta ecuación. Solamente que este W o este contenido de humedad tiene que ser el final. ¿Ok? WF. ¿Ok? Final. Vamos a colocarlo así. Bien, entonces, a ver. Ya tenemos la ecuación. Simplemente nos queda reemplazar valores y calcular el contenido de humedad final. ¿Ok? Entonces esta es nuestra ecuación. Ahí se nota mejor. En donde vamos a colocar acá para que se vea mejor. Reemplazando valores, voy a tener lo siguiente. Peso unitario seco está en unidades de kilonewton metro cúbico, que es 18.30. GS no tiene unidades, 2.65 era el valor. Contenido de humedad, bueno, diré en este caso peso unitario del agua, 9.81. Otra vez GS, 2.65. Este contenido de humedad final es el que queremos hallar, no sabemos cuánto es y tiene que darnos el resultado en porcentaje. Por lo tanto, este grado de saturación S lo vamos a colocar igual, o sea, el valor en porcentaje también, ¿no? Es 80%. Entonces, esos 80 lo dejamos tal cual está y así el resultado del contenido de humedad final nos va a botar en porcentaje también, ¿ok? Listo. Entonces, esta es nuestra incógnita. ¿Cuánto será? Hay que calcular, ¿ok? Bien, entonces ustedes tienen la calculadora. Tienen la función solve, en este caso 18.30. Va a ser igual a 2.65 por 9.81 dividido entre 1 más 2.65 por, en este caso vamos a colocar una variable a lo que es el contenido de humedad final, en este caso lo voy a colocar como X y lo voy a dividir entre 80. Shift solve desde 0 igual y nos da un valor de 12.69, 12.70, ¿no? Redondeando a dos decimales. Entonces dice que este tiene un valor de 12.70, en este caso, por ciento, ¿no? Habíamos dicho que nos va a botar el resultado de porcentaje porque esto estamos dejando también en porcentaje. Y listo, ya tengo este valor. Entonces yo necesito calcular mi diferencia, ¿no? Había dicho necesito saber la diferencia de mi contenido de humedad final y mi inicial, ¿no? Y mi inicial es 7 y mi final es 12.70. ¿Qué quiere decir eso? Que hay más cantidad de agua, lo cual quiere decir que hay que añadir agua, ¿no? Pero eso igual les voy a dejar una nota aquí ahora. Primeramente calcularemos cuánto es la diferencia. Vamos a insertar una ecuación. Y acá vamos a colocar delta de contenido de humedad es igual al contenido de humedad final menos el contenido de humedad inicial, ¿no? Y listo. Directamente hay que reemplazar valores y ya. Entonces acá lo vamos a reemplazar. El final nos ha salido 12.70 menos el inicial que era 7. En este caso es fácil darse cuenta, ¿no? 12.70 menos 7 es 5.70%. ¿Ok?
nos sale un valor positivo, ¿no? Que vamos a colocar como nota. Siempre van a utilizar esta ecuación, ¿no ve? Final menos inicial. Nos sale un valor positivo en este caso. Entonces vamos a colocar una nota. Si la diferencia que estamos realizando, si la diferencia sale positiva, quiere decir que hay que añadir agua, ¿ok? Y si la diferencia sale negativa, entonces debemos quitar agua, ¿ok? Listo, entonces simplemente eso, esta es como una nota, lo vamos a remarcar y listo. En este caso nos ha salido positivo o positiva la diferencia, entonces 5.70, lo cual quiere decir que hay que añadir agua, ¿no? Y ahora, ¿cuánto hay que añadir de agua, no? Entonces necesitamos saber eso. Y para hacer eso, todo nace de esta ecuación de contenido de humedad. Ok, vamos a copiar esta. Todo nace de esto. ¿Por qué? A ver, vamos a guardar esto. Porque si va a haber una variación en mi contenido de humedad, va a haber una variación en la cantidad de masa de agua que tengo que añadir. ¿Ok? Entonces, si el contenido de humedad aumenta, quiere decir que hay más agua. Si el contenido de humedad disminuye, quiere decir que la cantidad o la masa de agua también disminuye. ¿Ok? Esto no se mueve o no cambia, no varía. La masa seca o la masa de los sólidos no varía para nada. Lo único que va a variar es la cantidad de agua, ¿ok? Para que el contenido de humedad cambie de valor. En este caso, como les he dicho, si esto varía, la cantidad de agua también varía. Entonces vamos a utilizar esta misma ecuación, pero con diferenciales, ¿ok? Simplemente eso. Bien, entonces voy a copiar esta misma ecuación. Con la única diferencia de que le voy a añadir un diferencial, ¿no? Listo. Ya está. ¿Y cuál es mi incógnita? Es este valor, ¿no? Porque ya tengo este valor calculado. Tengo la masa seca de los sólidos. Mi única incógnita es este valor, que no sé cuánto de agua hay que añadir. Entonces vamos a calcular la cantidad de agua en unidades de masa, ¿ok? Simplemente eso. No es nada difícil. Lo que nos tocaría es despejar, ¿ok? Bien, entonces vamos a despejar este valor. Vamos a insertar. Acá tendría diferencial o diferencia de masa de agua, la cantidad, que va a ser igual a la diferencia que hay de contenido de humedad por lo que sería la masa seca o de los sólidos dividido entre 100. Listo. Y está. Simplemente nos tocaría reemplazar valores. ¿Ok? Y lo vamos a hacer directamente acá, ¿no? Mejor. Listo. Y vamos a reemplazar. Tengo esta diferencia de contenido de humedad, como está en porcentaje, siempre hay que dividirlo entre 100, ¿no? Por eso es que este 100 sigue acá. Entonces acá tengo 5.70 por la masa seca es igual a, acá está, 186.54, eso habíamos calculado ese dato, dividido entre 100. Y esto nos va a botar en unidades de gramos también. Entonces tengo 5.70 por 186.54 dividido entre 100.
y nos da un valor de 10.63, ¿no? Redondeando a dos decimales nomás, gramos. Y listo. Ya está. Podemos colocar como una nota la cantidad de masa de agua a añadir para realizar el ensayo es de 10.63 gramos. Y listo. Ahí terminaría este ejercicio. ¿Ok? No era tan difícil, no era tan complicado. Simplemente son pasos a seguir. ¿Ok? Como les he dicho, siempre lean primeramente el enunciado y saquen todos los datos que tengan. ¿Ok? Nada más. Bien, esto está hecho paso a paso. La única diferencia es que ustedes al momento de resolver cualquier ejercicio de propiedades INSEE pueden obviar algunos pasos, ¿no ven? Pueden escribir, digamos, esta ecuación y directamente saltarse acá, ¿no? Porque el ingeniero ya sabe, o ya no es necesario que le demuestren tanto algunos pasos porque ya sobreentiende, ¿no? En este caso tampoco es necesario que escriban esto, ¿no ve? Podrían haber hecho directamente esta diferencia es igual a todo esto, ¿no ve? Y sacar el valor. Acá lo mismo, no era necesario que escriban esto, sino directamente podrían haber hecho esto y reemplazar valores directamente, ¿no? Calculando este MW acá directamente. Ok, entonces ya verán qué pasos no van a utilizar porque el tiempo en el examen es valioso, entonces tienen que obviar algunos pasos, ¿no? Pero yo para enseñarles cualquier ejercicio que resuelva siempre lo voy a hacer paso a paso, ¿ok? Como está acá, ¿no? Tal cual. Bien, entonces en este caso ya he acabado el primer ejercicio, vamos a pasar a otro. Si tienen alguna duda simplemente me la hacen saber. Ok, listo. Bien, entonces continuamos. Acá tenemos otro ejercicio. Este es del semestre 1 2020. Todo lo que estamos resolviendo es propiedades INSEE. Y acá nos dice, para la realización siempre lean y saquen los datos, ¿no? Yo siempre voy a tener ya los datos sacados acá, pero les voy a siempre leer, ¿no? No voy a directamente resolver. Siempre hay que darle una leída al enunciado. Ok, entonces acá nos dice, para la realización de un ensayo de permeabilidad en laboratorio se ha utilizado 1.41 kilogramos de arena con una humedad inicial del 6.8%. Determine cuál será su peso unitario. Entonces primeramente calcularemos esto, ¿no? Dice que se ha utilizado 1.41 kilogramos de arena. Entonces acá está la masa, 1.41 kilogramos. Como no manejo kilogramos, lo llevo a gramos, ¿no? 1410. Nos dice con una humedad inicial de 6.8%. Unidad inicial 6.8. Acá está. Determine cuál será su peso unitario en el permeámetro si la muestra alcanzó una humedad de 13.6%. Entonces ese 13.6% es el contenido de humedad final. ¿Ok? Para lo cual se debe tomar en cuenta que el permeámetro tiene un diámetro de 63 milímetros y una altura de 245 milímetros. Entonces acá está el diámetro, 63 milímetros, en centímetros 6.3, la altura H lo estamos llamando 245 milímetros, en centímetros 24.5. Nos pide determinar el peso unitario, ¿no? ¿Cuál será el peso unitario? Entonces acá nuestra incógnita es el peso unitario. En este caso el peso unitario húmedo nomás, ¿no? No nos dice nada, solo nos dice peso unitario, entonces se refiere al húmedo. Bien, entonces haremos este ejercicio, lo resolveremos fácilmente, rápidamente. ¿Qué es un permeámetro? ¿No? Por lo general en laboratorios siempre hay permeámetros, son como cilindros, la mayoría de los recipientes son cilíndricos. Entonces nos da de este valor su diámetro, que en este caso es D, y una altura, ¿no? Que en este caso le hemos denotado como H. ¿Ok?
y acá se ha metido arena en este caso y que tiene estos diámetros. Entonces necesitamos saber cuánto es el peso unitario dentro de este recipiente, ¿no? Por eso nos pregunta, ¿no? ¿Cuánto es este valor? Nos da un contenido de humedad inicial, un contenido de humedad final y nos pide determinar el peso. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Empezamos con la solución y acá decimos lo siguiente. Necesitamos calcular primeramente la masa seca, ¿ok? Porque acá no nos da, ¿no? Nos da simplemente esta masa que es la masa húmeda, pero yo quiero saber la masa seca cuánto vale. Para lo cual vamos a intentar una ecuación y han debido ver quizás antes de ver eso en el formulario o alguna ecuación que el ingeniero les ha mostrado que la masa seca o el peso unitario seco es igual a el peso unitario húmedo entre 1 más lo que es el contenido de humedad. ¿Ok? Esta misma ecuación puede ser, es representada en unidades de peso, bueno, de peso unitario, pero también puede ser utilizada en unidad de masa nomás, ¿no? Entonces esta masa seca o masa de los sólidos va a ser igual a la masa húmeda dividida entre 1 más el contenido de humedad. Y es esta la ecuación que vamos a utilizar nosotros para calcular la masa seca, ¿ok? Porque tenemos la unidad de masa, tenemos el contenido de humedad inicial y listo, podemos calcular rápidamente este valor, ¿ok? Bien, entonces nos vamos acá, tengo ms, esto va a ser igual a lo que habíamos dicho ahora, m que es la masa húmeda que nos dan de dato, entre 1 más el contenido de humedad. Listo, reemplazo valores rápidamente. Y acá tengo, voy a utilizar unidades de gramos, 1410. 1 más el contenido de humedad inicial, en este caso 6.8. Y listo. Como esto está en porcentaje, tengo que dividirlo entre 100, ¿no? Eso siempre tienen que acordarse, ¿no? Si no quieren escribir así, pues directamente escriben 0.068, ¿no? Pero es mejor escribirlo así, ¿no? Escriben el contenido de humedad y lo dividen entre 100 directamente. Ok, bien, calculamos eso, cuánto nos da. 1410 dividido entre 1 más 6.8 dividido entre 100, lo cual nos da un valor de 1320.22, ¿no? Lo dejaremos ahí, 1320.22 gramos. Ok, entonces tenemos nuestro primer valor calculado. Bien, puedo calcular la diferencia de contenidos de humedad, ¿no? Contenido de humedad inicial menos final. Para eso ya teníamos la ecuación acá, ¿no? Podemos ayudarnos rápidamente. Entonces tengo este inicial, si quieren lo dejamos así nomás como W. Entonces tengo 13.6 menos 6.8. ¿Y cuánto nos da este valor? Nos da un valor de 6.8. No, a ver. 6.8%. Listo, ya tenemos otro valor. Esa es la diferencia que existe entre contenidos de humedad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay que añadir agua, ¿no? O a la masa final hay que añadir agua. Entonces, si hay una diferencia positiva,
Hace rato habíamos visto que si la diferencia sale positiva quiere decir que hay que añadir agua, ¿no? Entonces en este caso también tiene que añadir agua porque el contenido de humedad, bueno, el contenido de humedad final es 13.6, ¿no? Si inicialmente era 6.8, ahora es 13.6. ¿Cuánto de agua tengo que añadir para que llegue a esto, no? Casi es un procedimiento similar al anterior, con la diferencia de que aquí necesitamos calcular la masa final para calcular el peso unitario, ¿ok? Entonces acá yo voy a colocar MF, que es la masa final, que va a ser igual a la masa que ya tenemos más la cantidad de masa de agua que hay que añadir, ¿no? Y este valor pues ya sabemos calcular, ¿no? No era tan difícil. Ya tenemos la ecuación deducida para despejar este valor, porque ya lo habíamos hecho anteriormente, ¿no? ¿Qué es esto? Sale de esto y directamente es este valor. Entonces vamos a copiar nuevamente, nos vamos a ayudar para no perder tanto tiempo, y directamente esto. Listo. Ok. Ya está. Bien, entonces vamos a calcular esto. No es tan complicado, simplemente ahora es reemplazar valores. Obviamente esto en condiciones iniciales, ¿no? Entonces acá coloco los valores que corresponden, y la diferencia pues tenemos acá un valor de 6.8 por la masa seca tenemos 1320.22, todo eso dividido entre 100. ¿Y cuánto nos dará? Hay que calcular, ¿no? Entonces acá yo tengo un valor de 6.8 por 1320.22 dividido entre 100, lo cual nos da un valor de 89.77, lo dejaremos. Gramos, ok. Esta es la cantidad de agua que hay que añadir, ok. Entonces ya tenemos este valor de acá, simplemente calculamos el MF ahora, ¿no? Vamos a copiar. Y vamos a reemplazar, ¿no? Directamente. Este valor de M nos da de dato 1410, que es la masa inicial. En gramos más la cantidad de masa de agua que hay que añadir, 89.77. ¿Y cuánto será esto? Ok, 1410 más 89.77, lo cual nos da 1499.77 gramos. Ya tengo la masa final. Y esta sería la masa directamente en el permeámetro. Ok. Listo. Pero yo necesito calcular el peso unitario, ¿no? Entonces, peso unitario, la ecuación general es la siguiente. A ver, ¿dónde está? Peso unitario simplemente, el gamma es igual a un peso W en kilonewton entre un volumen que es en metro cúbico. ¿Ok? Pero esto puede ser igual expresado en unidades de densidad por gravedad, ¿no ve? Entonces yo digo que esto puede ser igual a la densidad por la gravedad. Pero esto sabemos que la densidad, hace rato habíamos dicho que era
masa sobre volumen, ¿no? Y es obviamente esta masa está en gramos y el volumen en centímetros cúbicos. En este caso acá, al inicio, esta W habla en peso, pero un peso en kilonewton, y este B, que es volumen también, pero en metro cúbico. ¿Ok? Simplemente eso, para aclarar, ¿no? Entonces acá yo puedo utilizar, reemplazar directamente esta densidad que sería la masa sobre volumen, y coloco acá M sobre volumen, y todo eso por la gravedad. ¿Ok? Entonces nuestra ecuación final simplemente sería esta de acá, ¿no? Decimos que el peso unitario simplemente es esto. ¿Ok? Volumen, vamos a calcular de 100. Gravedad, ya sabemos, este M sería la masa final, ¿no? Que habíamos calculado acá, la masa en el permeámetro. Entonces ya tenemos la ecuación. Podemos calcular ahora el volumen, ¿no? Del recipiente. Entonces acá coloco volumen, como les había comentado al inicio del ejercicio. Es un recipiente cilíndrico, tenemos el diámetro y tenemos la altura, ¿no? Cuando se trata de un recipiente cilíndrico, pues simplemente la ecuación es pi por el diámetro al cuadrado, en este caso, entre 4. Ese es el área, ¿no? De un círculo. Por, en este caso, la altura, ya tengo el volumen. ¿Ok? Entonces hay que escribir esta ecuación y reemplazar valores. Bien, entonces yo tengo acá el valor de pi por el diámetro elevado al cuadrado, en este caso está con D mayúscula, dividido entre 4, todo eso por h, ¿no? Que sería la altura, y simplemente puedo copiar esto y reemplazar valores. Y el diámetro, vamos a calcular el volumen en centímetros cúbicos, que es lo que necesitamos acá en la ecuación. Entonces el diámetro en centímetros es 6.3. La altura es de 24.5. Listo. Y calculamos, ¿no? Tengo pi por 6.3 elevado al cuadrado dividido entre 4 por 25, bueno, 24.5, lo cual nos da un valor de 763.73, ¿no? Lo dejaremos ahí. 763.73, ya. Lo dejaremos ahí. Listo. Esto en unidades de centímetros cúbicos. Ok. Listo. Lo que nos falta simplemente es ahora utilizar esta ecuación y listo, reemplazar valores. Ok. Entonces tengo la masa final que había calculado acá en el permeámetro, que es 1499.77. El volumen que acabo de calcular en centímetros cúbicos, 763.73. Y la gravedad, que les he dicho que tiene un valor de 9.81. Y calculamos directamente. Entonces tengo 1499.77 dividido entre 763.73. Todo esto por 9.81. Lo cual nos da un valor de 19.26. ¿Ok? Esto en lo que sería kilonewton sobre metro cúbico.
Listo. Y este sería pues nuestro resultado. Ok, podemos remarcar si quieren. Listo. Y ya está. Y ahí terminaría el ejercicio. Ok, se han dado cuenta, no es complicado, no es nada difícil. Ahora tal vez hay algunos que pregunten en las unidades, ¿no? O se van a preguntar por qué de densidad multiplicando por la gravedad directamente nos bota kilonewton metro cúbico. Ok, es como un factor de conversión directamente, ya está demostrado, incluso el ingeniero lo utiliza. Si quieren calcular peso unitario y ustedes tienen densidad, simplemente lo multiplican por la gravedad y ya está. Esto les va a botar en kilonewton metro cúbico. ¿Ok? O viceversa, ¿no? Si quieren densidad, entonces si quieren densidad y tienen peso unitario, entonces el peso unitario lo dividen entre la gravedad. Y el peso unitario, como está en kilonewton metro cúbico, lo divides entre el valor de la gravedad y automáticamente te va a botar el valor de gramos sobre centímetro cúbico. ¿Ok? Es como un factor de conversión rápido. Simplemente utilícenlo, no hay ningún problema. ¿Ok? Y no se compliquen tanto, ¿no? Las unidades, porque las unidades de gravedad es gramos o, bueno, metros sobre segundo al cuadrado, creo, ¿no? No me acuerdo. Pero no coincide, no tanto si quieren colocar unidades y todo, pero es directamente como un factor de conversión, ¿sí? Directamente utilizanlo así y les va a botar el resultado, ¿no? Kilonewton metro cúbico o bien gramos sobre centímetro cúbico. Ok, espero que se haya entendido esta parte de este ejercicio. Era casi similar al anterior, utilizando el último paso para calcular la masa de agua a añadir, para calcular el peso unitario. Ok, si tienen dudas, simplemente pueden decir, ¿no? Hablar. Si no, pues pasamos al siguiente ejercicio para ganar tiempo. Y este es del 2/2018, el cual nos dice: para los siguientes datos obtenidos de laboratorio se pide determinar la gravedad específica de los sólidos. Entonces nos está pidiendo el valor de Gs. ¿Ok? Este valor no sé cuánto es. Quiero saber. Entonces este es un ensayo para determinar ese valor, el cual nos va a dar estos datos. ¿Ok? Bien, entonces podemos empezar con la solución. Y acá Gs es nuestra incógnita. Ok. Y yo voy a decir lo siguiente. Vamos a utilizar Gs. Vamos a insertar la ecuación que denota Gs en sí. Y esta va a ser igual. La ecuación general para Gs es igual a lo que sería el peso unitario de los sólidos, gamma S, dividido entre el peso unitario del agua, ¿no? A ver, en este caso, gamma W, ¿no? Listo. Esta es la ecuación general. Esto también puede darse, pero en función de densidades, ¿no? Porque es lo mismo. Entonces yo puedo utilizar esto también en función de densidades. Puedo utilizar la densidad de los sólidos entre la densidad del agua. Y la densidad de los sólidos, sabemos que la densidad de cualquier objeto es masa sobre volumen, ¿no? Si estoy hablando de los sólidos, masa de los sólidos entre el volumen de los sólidos. Si estoy hablando del agua, es masa del agua entre el volumen del agua. ¿Ok? Pero en este caso la densidad del agua sabemos que es 1, pero en este caso nos da un valor, ¿no?
Bueno, vamos a colocar esta ecuación, ¿ok? Vamos a terminar esta ecuación y luego vamos a pasar a ver qué datos nos dan. Bien, entonces la densidad del agua no la vamos a tocar. Vamos a copiar tal cual está. Y acá vamos a decir que esto va a ser ms entre, o sea, la masa de los sólidos entre el volumen de los sólidos. ¿Ok? Listo. Bien, entonces esta es la ecuación que vamos a utilizar, ¿no? Esta es la ecuación. Bien, entonces, antes de resolver todo, vamos a darle una leída, ¿no? ¿Qué datos nos dan? Como primer dato nos da la masa del pignómetro, que es, tiene 150.78 gramos. Volumen del pignómetro en mililitros, 499,66. La masa del pignómetro más agua, 650,85. Masa del pignómetro más agua más suelo, 718,7. La temperatura a la que se ha realizado este ensayo es de 25,9. Y la masa de la muestra seca nos da en gramos 108,75. Y acá nos aclara, ¿no?, que la densidad del agua a la temperatura del ensayo, o sea, esta temperatura de 25,9, no es 1 gramo sobre centímetro cúbico, sino 0,99681. ¿Ok? Si no les dice la densidad del agua, entonces ustedes asumen que es 1, ¿no?, en gramos sobre centímetro cúbico, o bien en kilonewton sobre metro cúbico, 9,81. En este caso nos da, ¿no?, el valor 0,099681. Bien, entonces el ensayo se realiza con un pignómetro. Necesitamos calcular, bueno, la masa seca o la masa de los sólidos, simplemente es esta masa de la muestra seca, ya tenemos de dato. Lo que necesitamos es calcular el volumen de los sólidos, y el volumen de los sólidos simplemente va a ser igual a esta ecuación. Bs, que es el volumen de los sólidos, va a ser igual al volumen de agua del pignómetro lleno menos el volumen de agua del pignómetro. Ok, esa es la ecuación. Entonces empezamos calculando, ¿no?, volumen de agua del pignómetro lleno. Esto es cuando el pignómetro tiene solo agua, ¿ok? Si quieren lo dejan así. Listo. Bien, entonces utilizamos la ecuación de la densidad del agua. Podemos utilizar eso, ¿ok? Yo digo la densidad del agua, como les había dicho hace rato, ¿dónde está? Acá está. Densidad del agua, hace rato habíamos comentado que es igual a la masa del agua, MW, entre el volumen del agua, ¿no? Listo. Entonces yo voy a despejar de acá el volumen del agua, ¿no? Este volumen de agua en el pignómetro y en este BW. Entonces voy a tener lo siguiente. BW va a ser igual a lo que sería la masa del agua entre lo que sería el volumen, bueno, diré la densidad del agua, ¿no?
Acá colocamos densidad del agua. Listo. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar, ¿no? Pero este BW es del pignómetro lleno, ¿no? Entonces copiamos. Listo. Y ya está. Ya está. Bien, entonces utilizamos esa ecuación y calculamos primeramente la masa del agua. ¿Ok? Y la masa del agua va a ser igual a la masa del pignómetro que nos da de dato más agua menos la masa del pignómetro. ¿Ok? Listo. Y reemplazamos valores, ¿no? Buscamos esto, masa del pignómetro más agua. ¿Dónde está? Masa del pignómetro más agua, 650.85. Entonces colocamos eso acá. Menos la masa del pignómetro, nos da acá 150.78. Listo. ¿Y cuánto nos da este valor? Entonces tengo 650.85 menos 150.78. Esto nos da un valor de 500.07 gramos. Ok, si quieren los remarcamos. Listo, nuestro primer valor. Entonces ya tengo eso, la densidad del agua ya conozco, la masa del agua también conozco, que acabamos de calcular. Simplemente es reemplazar valores. Listo. Bien, entonces reemplazando valores, MW acabamos de calcular es 500.07. La densidad del agua a temperatura ambiente sería 1, pero en este caso nos dice que es de 0,99681. Listo. Y está, entonces simplemente calculamos, ¿no? Este volumen nos va a botar en centímetros cúbicos, ya que la masa está en gramos y la densidad está en gramos sobre centímetro cúbico. ¿Ok? Entonces tengo acá 500.07 dividido entre lo que sería 0,99681. 501,67 centímetros cúbicos, ¿no? Listo, ya tengo un primer valor. Calculo el siguiente, ¿no? Que va a ser algo similar a esto. Y lo voy a copiar yo para no perder tiempo, ¿no? Para ganar algo de tiempo, eso es lo bueno. En este caso ya no va a ser del pignómetro lleno, sino simplemente va a ser del pignómetro cuando el pignómetro tiene agua y suelo. Ok, entonces la deducción va a ser la misma, va a derivar de la ecuación de densidad de agua, despejamos el volumen de agua, pero este volumen de agua va a ser del pignómetro nada más, no del pignómetro lleno. Entonces la ecuación se reduce a lo mismo, ¿no? Entonces voy a calcular también MW. Solo que este MW va a ser
la masa del pignómetro más agua menos, bueno, diré, si menos está bien, la masa del pignómetro y menos la masa de la muestra seca. Y reemplazamos valores, ¿no? Masa del pignómetro más agua 650,85 menos la masa del pignómetro 150,78. Aunque esperen un momento, este sería masa del pignómetro más agua más suelo, ¿no? Estamos fallando ahí. Antes de que lo erremos, este valor no es ese, ¿no? Como este tiene suelo, agua y suelo, entonces este es un solo valor, no masa del pignómetro más agua más suelo. Entonces eso tengo que buscar. Esto ya lo hemos utilizado en el anterior. Ahora es este, no masa del pignómetro más agua y más suelo, que sería 718,7 menos la masa del pignómetro, no va a variar, 150,78 y menos la masa de la muestra seca, que en este caso es 108,75 y listo. Calculamos ese valor. En este caso 718,7 menos 150,78 menos 108,75, lo cual nos da un valor de 459,17. Y esto obviamente en gramos, ¿no? Podemos remarcar. Listo. Bien, simplemente nos queda reemplazar valores. Le colocamos reemplazamos valores y MW, que sería la masa del agua en este caso, es de 459,17 y la densidad del agua, que no varía, 0,99681. ¿Y cuánto nos da de valor, no? Calculamos. 459,17 dividido entre lo que sería 0,99681, lo cual nos da un valor de 460,64, ¿no? 460,64 centímetros cúbicos. Bien, entonces ya tenemos este valor. Y acá no acaba, ¿no? El ejercicio, simplemente hemos calculado este valor de acá y este valor de acá para poder calcular el volumen de los sólidos, ¿no? Y podemos reemplazar, ¿no? Podemos copiar la ecuación. Y listo. Y reemplazamos valores, ¿no? Volumen de agua del pignómetro lleno 501,67 menos 460,64, y esto nos va a dar un valor de, a ver, 501,67 menos 460,64, lo cual nos da un valor de 41,03. En este caso gramos, ¿ok? Bueno, no gramos, ¿no? Centímetros cúbicos, porque estamos hablando de volumen, ¿no? Listo. Ya tengo el valor del volumen de los sólidos. Ahora recién puedo calcular lo que es la gravedad específica de los sólidos, ¿ok? Vamos a copiar directamente la ecuación final, que sería esta de acá, ¿no? La ecuación ya despejada y deducida. Y listo.
y nos tocaría simplemente reemplazar valores. Ok, entonces ms habíamos dicho que es la masa de la muestra seca, en este caso 108,75. Volumen de los sólidos, que es por lo que hemos hecho todo este procedimiento, 460, no, 41.03 diría. Y la densidad del agua, que en este caso a la temperatura que se ha realizado es 0,99,681. ¿Ok? Bien, simplemente calculamos, ¿no? En este caso sería 108.75 dividido entre 41.03 y dividido entre todo eso entre 0,99,681, lo cual nos da un valor de 2.66 utilizando dos decimales. Y listo. Este sería nuestro valor, ¿ok? Nuestro resultado, el cual podemos enmarcar nuevamente. Y listo. Entonces el valor de la gravedad específica de los sólidos, con estos datos que nos han dado, es de 2.66. Y si se dan cuenta, este valor oscila entre 2.6, tal vez hasta 2.8, ¿ok? Casi nunca van a ver fuera de este rango. Siempre les va a dar 2.65, 2.70, dependiendo, ¿no? Siempre va a estar casi dentro de este rango. ¿Ok? Bien, en este caso nos ha salido 2.66. Se han dado cuenta, no era tan difícil, es algo casi mecánico, la verdad. Y ustedes ya ven, ¿no?, qué pasos obviar. Por ejemplo, pueden obviar este paso directamente acá, pueden ya deducirlo. Evitar esto también, ¿no? Todo esto. Directamente colocar este resultado, ¿no?, numeral. Acá igual lo mismo, pueden obviar todo esto y directamente copiar, ¿no?, lo que es numeral. ¿No? Ustedes ya van a ver cuál creen que es importante y cuál creen que no, pero yo lo hago paso a paso para que ustedes sepan, ¿no?, qué valores estoy metiendo ahí. ¿Ok? Bien, haremos un último ejercicio más para terminar esta clase. A ver. Ya. Entonces acá nos dice que es de un verano. Nos dice para un suelo saturado el peso específico seco es de 15.1 kN metro cúbico y la humedad es de 20%. Determinar los siguientes valores: peso específico saturado, relación de vacíos, gravedad específica de los sólidos, peso específico húmedo, cuando el grado de saturación es de 50%. Ok, vamos a hacer todo eso. Primeramente, siempre, ¿no?, sacar los datos para un suelo saturado, ¿no? Eso tienen que tomar en cuenta. Cuando habla de un suelo saturado, el valor de S es el 100%, porque el suelo está saturado y este quiere indicar el grado de saturación. Entonces, si nos habla de un suelo saturado, estamos hablando de S igual al 100%, a no ser que les dé el valor del grado de saturación, ¿no? Pero si no les da, asumen que es el 100. ¿Ok? Se sobreentiende eso. El peso específico seco es de 15.1. Entonces acá está 15.1. Y la humedad es de 20%. Como nos habla de un suelo saturado, estamos hablando del contenido de humedad saturado también, ¿ok? Por eso he colocado WSAT. Entonces esto nos dice que es un 20%. Con estos dos valores determinar los siguientes valores. Peso específico saturado, que sería este peso específico,
relación de vacíos, que sería EGS, que ya nos da simplemente eso, que sería gravedad específica de los sólidos, peso específico húmedo, cuando el grado de saturación es de 50%. Entonces nos dice calculámelo este peso húmedo, pero cuando S sea 50%, ok, no cuando sea 100, sino cuando sea 50. Cuando es 100 ya estamos hablando del peso unitario saturado, ¿no? Si no, nos pide el húmedo cuando es el grado de saturación menor a 100, en este caso al 50%, ok. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, ok, podemos colocarlo como 4 incisos. Esto podría ser nuestro inciso A, B, C y D, ok, A, B, C, D. Entonces vamos a tener 3 incisos, bueno, 4 incisos, y vamos a empezar por el saturado, ok, peso unitario saturado. Bien, entonces acá podemos colocar inciso A, peso unitario saturado, ¿no? Podemos colocar o copiar esto. Listo, esa es nuestra incógnita. Y al inicio, ahora no sé en cuál ejercicio, pero les he explicado hace un momento que el peso unitario seco es igual al peso unitario húmedo entre 1 más el contenido de humedad, ¿ok? Esta ecuación funciona de muchas formas, ¿no? Les había dicho la relación en función de masas, esto es en función de pesos, pero también esta misma ecuación puede ser la siguiente, o sea, puede ser, es simplemente adaptarla, ¿no? Porque este peso unitario es húmedo y su contenido de humedad también es húmedo. Ahora, si yo tengo el peso unitario saturado, automáticamente puedo utilizar esta misma ecuación, pero mi contenido de humedad también tendría que ser el saturado, ¿no? Y esta relación sería válida, ¿ok? Entonces vamos a utilizar esta, ¿ok? Porque tenemos el peso unitario seco, que no va a variar, no importa si es un suelo húmedo o saturado, el peso unitario seco se va a mantener. Y el contenido de humedad saturado en este caso nos da de dato, entonces podemos utilizar esta ecuación, ¿ok? Y nuestra única incógnita sería esta, así de simple. Bien, entonces vamos a escribir la ecuación que les acabo de mostrar para ir desglosando de ahí, ¿ok? Entonces acá tengo yo peso unitario seco, que es igual al peso unitario saturado. En este caso estamos adaptando la ecuación entre 1 más mi contenido de humedad también saturado. Listo, ok. Bien, entonces esa es mi ecuación y yo necesito calcular el contenido de humedad saturado, ¿no? Entonces voy a despejar. Entonces yo tengo acá mi contenido de humedad saturado o peso específico saturado, en este caso peso específico saturado va a ser igual al peso específico seco. En este caso tenemos gamma D por lo que sería 1 más el contenido de humedad saturado, ¿ok? Entonces acá tengo contenido de humedad saturado y listo, ¿ok? Entonces esta es la ecuación que vamos a utilizar, simplemente hay que reemplazar valores y ya está.
Listo. Entonces copiamos esto. Y peso unitario seco en kilonewton metro cúbico tengo 15.1. Y mi contenido de humedad es 20%. Como está en porcentaje tengo que dividir, ¿no? Entonces esto lo vamos a borrar. Y voy a tener 20 dividido entre 100. Y listo. ¿Y cuánto nos va a dar este valor? Entonces tengo lo que sería 15.1 por 1 más, que sería 20 dividido entre 100. Lo cual nos da un valor de 18.12 kilonewton metro cúbico. Listo. Y ya tendríamos nuestro primer inciso resuelto. ¿Ok? Así de simple. Pasaríamos a nuestro inciso B, que sería el valor del índice de vacíos. ¿Ok? Listo. Entonces el índice de vacíos podemos calcularlo fácilmente con una ecuación que no tenga tantas incógnitas, ¿no? Simplemente tenemos de dato el peso unitario seco, contenido de humedad saturado, el peso unitario saturado, y por ende también sabemos, ¿no?, que al decirnos que este es un suelo saturado, entonces sabemos que ese es el 100%. Se sobreentiende que ese es el 100%. ¿Ok? Entonces, si utilizamos una ecuación que contenga el grado de saturación, pues simplemente reemplazamos y colocamos el valor de 100, ¿ok? Y el peso unitario del agua, que tampoco es necesario que les dé de datos, siempre pueden utilizarlo en alguna ecuación, sabiendo que el peso unitario es 9.81 kilonewton metro cúbico, ¿ok? No es necesario que les dé de datos, ustedes ya tienen que saber que este valor vale 9.81. ¿Ok? Bien, entonces yo voy a utilizar una ecuación la cual tenga el índice de vacíos y tenga un como, bueno, de la cual vamos a poder despejar E, ¿no? Porque esa es nuestra incógnita ahora. Entonces hay una ecuación que tiene el peso unitario seco y esta es igual a lo siguiente, ¿ok? Nos dice que es igual a E, que es el índice de vacíos, por S, que es el grado de saturación, y por el peso unitario del agua. Y nosotros sabemos que el peso unitario del agua es 9.81, ¿ok? Y acá en la división tenemos 1 más E, que es el índice de vacíos, por el contenido de humedad, ¿no? En este caso estamos hablando del, si esto es el saturado, el 100%, este tendría que ser el contenido de humedad saturado. ¿Ok? Entonces tenemos contenido de humedad saturado. Y listo. Bien. Vamos a utilizar esta ecuación. Y si se dan cuenta, esto conozco, ese sé que es el 100%, conozco, contenido de humedad saturado conozco. Mi única incógnita es este valor, ¿no? Entonces voy a reemplazar valores a esta ecuación y voy a despejar el valor de E, ¿ok? Entonces tengo como peso unitario seco el valor de 15.1. S sé que es el 100%.
A ver, esto. Sé que es el 100%, entonces tengo que dividirlo entre 100, ¿no? Entonces puedo colocar 100 entre 100, o si quieran directamente 1, no hay problema, pero yo lo voy a dejar así, ¿no? Peso unitario del agua 9.81, contenido de humedad saturado. Esto también, como está en porcentaje, hay que dividirlo entre 100, ¿no? Que es 20 en este caso, dividido entre 100. La única incógnita es el valor de E. ¿Okay? ¿Y cuánto nos saldrá? Hay que calcular, ¿no? Listo. Entonces yo tengo 15.1, vamos a utilizar la función solve nuevamente, en donde el valor de E lo voy a denotar con X, ¿no? Una variable, por 100 dividido entre 100, por 9.81, dividido entre 1 más otra vez mi variable, en este caso X, por lo que sería 20 entre 100. Listo. Shift solve desde 0 y nos da un valor de 0,44. Ok, colocamos 3 decimales, 0,445. Ok, lo dejaremos con 3 y listo. Y este es nuestro valor del índice de vacíos. Ok, pasaríamos a nuestro inciso C rápidamente. Y el inciso C nos pide la gravedad específica de los sólidos. ¿Ok? Y esto podemos calcular fácilmente con una ecuación que contenga alguno de estos datos que ya tenemos, ¿no? Peso unitario saturado, el seco, el índice de vacíos. Podemos utilizar cualquier ecuación que ya contenga los valores calculados incluso, ¿no? En este caso vamos a utilizar una ecuación. A ver, la cual tiene el peso unitario saturado. En este caso, todo esto es igual a lo que sería, necesitamos que tenga también GS como incógnita para poder despejar, ¿no? GS más E, todo esto por el peso unitario del agua, dividido entre 1 más E. ¿Ok? De donde, si se dan cuenta, GS es mi incógnita, ¿no? O bien podrían haber utilizado la otra ecuación también. Bueno, que ¿dónde está? Creo que estaba en un ejercicio de acá. También pueden utilizar esta. ¿Ok? Porque conozco esto en su condición saturada, esto en condición saturada, he calculado E y mi incógnita es GS. Cualquiera de los dos funciona, ¿no? No es que no. Pero en este caso vamos a utilizar este también, ¿no? Que también tiene como GS incógnita. Pero ustedes para hacer la prueba pueden utilizar la otra también. Ya depende de cada uno. Al final tendría que salir el resultado tal vez variando con un decimal o algo por ahí. Pero no mucho, ¿ok? Bien, vamos a utilizar esta. Y voy a despejar el saturado. Ya tengo, acá tengo 18.12. GS es mi incógnita. E acabo de calcular 0.445. Peso unitario del agua 9.81. Y otra vez el índice de vacíos es 0,445.
Mi incógnita es el valor de GS. Y listo. Vamos a calcular este valor. Entonces tengo 18.12 es igual a lo que sería mi incógnita, en este caso con la variable x, más 0.445, que es el índice de vacíos, por peso unitario del agua, 981, entre 1 más 0.445. Directamente shift solve desde 0, y acá nos da un valor algo bajo de gravedad específica de los sólidos, pero es lo que nos da, ¿no? 2. Con dos decimales, 2.22, ¿no? Por lo general casi siempre oscilan, ¿no? Entre 2.6 y 2.8, ¿no? Como les he dicho, casi siempre dentro de ese rango está, pero puede salir menores, no se asusten. Simplemente no nos dice nada, ¿ok? No hay mucho sólido, simplemente. Entonces, esto lo remarcamos. Y listo, ya tenemos inciso A, B, C, D. Nos faltaría el D, ¿no? Que nos dice el último. Peso específico húmedo cuando el grado de saturación es de 50%. Sería nuestro último inciso, inciso D. Peso unitario del agua. No, peso unitario húmedo. Vamos a copiar esto. A ver, vamos a insertar directamente. Nos pide este peso unitario cuando S es igual al 50%. ¿Ok? Entonces, simplemente para terminar tenemos que calcular el peso unitario húmedo cuando S es igual al 50%. Y para eso utilizamos una ecuación que tenga gravedad específica de los sólidos, peso unitario, peso unitario del agua, índice de vacíos, y que tenga el valor de S también, ¿no? Para colocar como 50 y ya no 100%. ¿Ok? Solo es cuestión de buscar ecuaciones que ya tengan los datos que necesitamos para ingresar, ¿no? Entonces hay una ecuación la cual es fácil, en donde tenemos que ingresar simplemente la gravedad específica de los sólidos más el grado de saturación por E, que es el índice de vacíos, por el peso unitario del agua, todo esto dividido entre 1 más el índice de vacíos. Ok, vamos a reemplazar directamente. Vamos a copiar todo esto. Y listo. Como valor de GS tenemos 2.22 que acabamos de calcular. La gravedad específica, el peso unitario saturado. Ahora nos utilizamos la gravedad, el grado de saturación, diré en este caso, es de 50, ya no 100, porque nos está pidiendo al 50%. Habíamos calculado con 3 decimales, 0,445, y este peso unitario del agua es 9.81. Y reemplazamos, ¿no? Y listo. Simplemente es calcular ahora, ¿no? Tengo 2.22
más lo que sería 50 entre 100, porque está en porcentaje, por 0,445, todo esto por 9.81, dividido entre 1 más 0,445, y listo. Esto nos da un valor de 16.58. 16.58, esto en unidades de kilonewton metro cúbico. Y listo. Ya está. ¿Sí? Y ahí terminaría nuestro ejercicio. Ahora, para verificar si han hecho bien en cuando les pida calcular peso unitario saturado, seco, húmedo, lo único que tienen que hacer es verificar lo siguiente: que su peso unitario seco tiene que ser menor a su peso unitario húmedo, y esto tiene que ser menor a su peso unitario saturado. ¿Ok? Y vamos a corroborar eso. Entonces acá tenemos peso unitario seco de dato 15.1. Vamos a escribir. Tenemos 15.1. El saturado hemos calculado 18.12. Y por ende el húmedo tendría que ser menor al saturado pero mayor al seco. Y el húmedo que hemos calculado al 50% de grado de saturación es 16.58. Y esto cumple, ¿no? Esto es mayor a 15.1 pero es menor a 18.12, lo cual está bien. ¿Ok? Simplemente eso tienen que corroborar, porque el saturado es el máximo valor que puede tener cuando ese es el 100%, y el seco es el mínimo, y el húmedo puede variar, ¿no?, entre el seco y el saturado dependiendo al contenido de humedad y grado de saturación que tenga. ¿Ok? Simplemente eso, como datos de referencia para que se den cuenta, ¿no?, de algún error. Si es que les sale, digamos, el húmedo al 50% mayor al saturado, es porque algo está fallando, ¿no? Algún valor tal vez han metido mal a la calculadora y todo eso. Es cuestión para verificar más que todo esto, ¿ok? Para verificaciones. Listo. Y nada más, ¿no? Hemos resuelto 1, 2, 3, 4 ejercicios, ¿no? Aquí terminaría la clase prácticamente. Espero que se haya entendido todo. Si alguien tiene dudas de algún ejercicio, simplemente puede hablar para que le explique, y si no, pues simplemente sería eso, ¿no? La clase del día de hoy.